A veces no apreciamos que la vida está llena de cosas que no son urgentes. Así que hoy me siento a hablar de la vida presente, de saber irse y del más allá con Pedro Piqueras, el periodista de referencia en la televisión de nuestro país. Pedro, qué alegría verte aquí. Mucha alegría. Para mí también, para mí también. Encantado de verte una vez más. Una vez más. Oye, a ti, la palabra Dios, ¿qué te dice? Bueno, la palabra Dios me dice tiempos de niñez y de juventud, sobre todo, ¿no? Que ha sido, bueno, pues la época en la que sí que iba a misa y esas cosas, ¿no? Yo tuve una formación religiosa muy seria, porque mi madre era una mujer muy religiosa. Mi padre no tanto. Pero mi madre sí. Y mi madre incluso me metió en una organización, esto cuando yo tenía 8 o 9 años, o 10, como mucho, que se llamaba Los Jueves Eucarísticos, ¿no? Sí, yo me acuerdo, sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Íbamos los jueves a comulgar muy temprano, hacíamos una procesión dentro de la iglesia y te ibas al cole, pues eso, yo lo digo muchas veces pensando que Dios estaba dentro, ¿no? Y en ese sentido pues te sentías diferente, ¿no? A lo que había, ¿no? Era presidente de la Cruzada Eucarística. Tú fíjate, pues sí. La de los jueves. Lo que pasa es que tú no lo dejas muy pronto. Yo lo dejé muy pronto, ¿no? Ya hemos coincidido en algo, por lo menos. En algo sí. Pero sigue. No, bueno, pues tuve esa formación. Lo que pasa es que después pues fui dejándolo. Yo creo que con la adolescencia me fui abandonando. Sobre todo cuando paso de la Iglesia católica, que como se decía, era la única verdadera, ¿no? O sea, lo cual era también un pecado de una cierta vanidad, ¿no? O sea, creo yo, desde mi punto de vista. Y entré en la Iglesia Evangélica Bautista, los protestantes. Caray. Sí. Entré los protestantes porque tenía un amigo que lo era evangélico, y cantábamos un grupo y entramos en la Iglesia Evangélica pues para cantar en los cultos. ¿Tenías el pelo muy largo? Todavía no. Yo ahí tendría 13 años, 14, 15 a lo sumo, ¿no? Y sí, pues... 15 años tenía, 15, 16. Y la verdad es que aquí de la Iglesia Evangélica pues me gustó porque cantaba, fundamentalmente, ¿no? Y luego me pareció una iglesia más cercana en el sentido de que había mucho ornamento en la Iglesia Católica, era muchas imágenes, y aquí me pareció como más cercano incluso. El pastor, que se llamaba Hermógenes, don Hermógenes, salía a recibir a la gente a la puerta de la calle y luego salía a despediros. Quiero decir que era un trato como muy, muy cercano, ¿no? Muy cercano. Y aquí, pues me gustó. En esa idea aprendí Biblia bastante, porque había clases de Biblia. En el tiempo que estuve, que no fue mucho, no creo que llegara al año, ¿no? Y después, pues ya, pues fui por decirlo de algún modo, un descreído, ¿no? La verdad, un descreído. Lo cual no quiere decir que yo haya sido ateo jamás en mi vida. Quiero decir, si tú me preguntaras, ¿eres ateo? Yo te diría, no, en absoluto, ¿no? O sea, jamás en tu vida es incluido hoy. Que jamás en tu vida es incluido hoy. Ateo no. Sí podría decir que soy agnóstico, es decir, no tengo la prueba, ¿no? No tengo la prueba de que eso ocurra, de la existencia de Dios, pero lo que no soy es contrario a ello. De hecho, pues mira, mi madre era muy beata, la verdad. Mi padre nada. Pero siempre entendí que la religión tampoco es una cosa que sobre, ¿no? Mi madre hacía sus cosas y muchas veces con la mirada puesta en la iglesia y en el pecado. Mi padre no, mi padre era bondadoso per se, absolutamente bondadoso. Es decir, no pensaba en el pecado porque el hombre no pecaba jamás, la verdad. Bueno, ¿y tú ahora piensas en el pecado? No. Pienso en los malos actos, que es otra cosa, ¿no? O sea, pienso que la gente, pues... Pero creo que de los malos actos no se libra nadie, igual que de los buenos actos tampoco, ¿no? O sea, pero creo, desde mi punto de vista, no es una cuestión de religión, en absoluto. Oye, pero tú eres de los que piensas que te morirás un día. Pienso que me moriré un día, sí. Bueno, es que algún amigo mío que no lo piensa. No, yo sí lo pienso. Es más, ahora me he jubilado, entre otras cosas, porque no sé el tiempo que me queda por delante. Sí. Y quiero hacer cosas, ¿no? El otro día me dice alguien, yo tengo 91 años, me dice alguien, pero fíjate, el presidente Carter se ha muerto a los 100. Y pensé, me faltan 9.
9, bueno, pero, con lo cual pero está bien. me desmoralizó profundamente. No, yo creo que a ti te quedan muchos años, ¿no? Es una cuestión de decisión también, ¿no? O sea, yo creo que influye mucho el cuidarse, el tener ganas de vivir, el ser capaz de hacer cosas, fundamentalmente. Todo eso hace que duremos. No tiene que ser trabajando necesariamente, ¿eh? No, pero haciendo cosas. Sí. Bueno, pero yo por lo que me llegan, ya sabes por dónde me llegan, las noticias de que trabajas mucho. Bueno, no tampoco. Bueno, en algún sentido sí, vamos a ver. Yo ahora tengo una agenda complicada, cosa que antes no la tenía complicada en absoluto. Yo sabía que entraba a las 11 o las 12 en televisión y salía a las 10 de la noche. Y a partir de ahí no tenía ni cena, ni comida, nada, porque me debía mi trabajo. Alguna comida sí. Alguna comida sí. Contigo alguna, ¿no? Eran las comidas. Eran las comidas. Bueno, alguna más, ¿no? Pero no tenía tiempo para todo ello, ¿no? Estaba dedicado exclusivamente al trabajo. Me parecía que era, en ese sentido sí, me parecía que era como un sacerdocio, ¿no? O sea, había que estar de lleno en lo que estás haciendo, ¿no? Y luego hubo un momento en que me vi cansado, me vi, pues, más torpe también. Es decir, antes tomaba decisiones mucho más rápidas y entonces decidí que ya era hora de que viniera alguien más joven que yo a ejercer, ¿no? Y decidí irme de acuerdo con la compañía, ¿eh? Porque la compañía, la verdad es que no me gusta provocar sobresaltos nunca, ni nada de esto. Lo fui haciendo poco a poco. Fijé una fecha, me aceptaron esa fecha, aunque me insistieron en que podría seguir más tiempo, pero luego la vida, voy al cine, voy a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve viendo Cónclave. ¿Sabes? Ya lo sabía. Ya lo sabía, sí. Sé pocas cosas, Pues, pero es que estoy viendo Cónclave, que está muy bien. es buena. Es una gran película, sí. Pero con esto que te decía de que nos moriremos, parece que nos moriremos, Sí. tú, lo de después, ¿qué te parece? ¿Te parece Pues mira, yo antes... que hay algo después o que no hay nada después? Bueno, yo particularmente creo que no hay algo después. Que no hay nada después. No, creo que no. Creo que nuestra prueba de verdad es esta, la vida, ¿no? Y donde hay que ser buenos es en la vida por nosotros y por nuestros semejantes, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que seamos seres humanos y estemos aquí debía llevarnos a ser honestos, a ser una serie de cosas, ¿no? A hacer el bien en general, pero no es así. O sea, quizá la prueba es esta, ¿no? Es decir, para muchos este país, este mundo es un calvario ya. Es un calvario, es decir, es un infierno para mucha gente. Para otros, aunque vivan la abundancia, hay gente que vive en la abundancia y sin embargo no son felices tampoco, ¿no? O sea, por eso, ¿qué significaría el más allá? Yo no lo sé. O sea, yo creo que nos morimos, nuestros cuerpos se deshacen y ya está. Es decir, sí creo, cuando hablan de la reencarnación y todo eso, yo creo que no nos reencarnamos. Tampoco. O sea, yo eso no. Pero sí que hay una reencarnación, ¿eh? En vida. Cuando tienes tus hijos es una forma de reencarnarte. Cuando cedes un órgano tuyo, un corazón, un hígado, pues es una forma de seguir vivo, ¿no? De dar vida a la gente, ¿no? Y creo que esas cosas, si las viéramos de esa manera, pues yo creo que estaría bastante bien, ¿no? Estaría bastante bien, pero no creo. Aparte que la Iglesia, en sus devaneos, pues ya sabes que no hay infierno, ¿no? Antes había infierno, ¿no? Luego, purgatorio creo que tampoco, no lo sé. El cielo se mantiene como una... Bueno, pero es una idea, yo creo que es una idea, ¿no? El cielo es una idea como... Bueno, pues está bien para que mucha gente pues piense que eso les va a llegar por ser buenos. Pero yo creo que podrían ser... El que es bueno, mira, esto no... Oye, pero tú y yo creo que nos podemos calificar como gente normal. Absolutamente normal. Ni muy buenos ni muy malos. Normal. Que hacemos lo que podemos y... Pero sí, hacemos lo que podemos. Mira, a veces hacemos daño sin querer también, ¿no? Es decir, hay gente que se siente dolida por tus actos sin tener por qué. Eso ocurre mucho, ¿no? Gente que porque has elegido una persona para hacer un programa y no a ella, pues te odiará toda la vida, ¿no? Aunque te hayas portado muy bien con la primera, no tiene nada que ver. Alguien que le dices, oye, muy bien lo que has hecho, pero yo cambiaría, malo. O sea, tenemos que ser muy pelotas en esta vida con la gente, ¿no? ¿No te parece? Para mantener una cierta estabilidad, ¿no? Bueno, más que pelotas, no sé. Decir las cosas, decir la verdad. Decir la verdad, trae muchos conflictos. Decir la verdad,
amablemente, pero decirla. Yo creo que se puede decir la verdad amablemente, pero te aseguro que hay veces que yo he visto ejemplos, no en mi caso, pero gente que le ha dicho, todo esto está muy bien, has escrito un libro fantástico, pero yo quitaría ese capítulo, oye, y se ofenden muchísimo, ¿no? Es muy difícil enjuiciar a alguien, por muy amable que seas, por mucho que lo quieras. Es decir, cuando hablas del 90% de la vida de alguien y hablas positivamente, pero hay ese 1% en el que dices, bueno, aquí creo que te equivocaste, debiste. ¿Se acuerdan de ese 1%? No. Tú me reñiste un día. Exactamente, un día me diste un azote. Pero es así, seguramente porque no nos valoramos a nosotros mismos, ¿no? Y estamos pendientes de la valoración que nos hagan los demás. Pedro, pero lo que no acabo de ver es si tú y yo somos normales. Intentamos hacer... Aparentemente normales. Sí. A mí lo de las comillas me molesta mucho, eso me molesta mucho, pero entre comillas. Entre comillas. Entre comillas, somos normales. Sí. Tirando a buenos. Sí, yo creo que sí. Tirando a buenos. No lo seremos para todo el mundo, pero sí. Tirando a buenos. ¿No te parece que después tiene que haber algo que nos den un premio? Bueno, eso es una esperanza, yo creo que es algo que ocurre en todas las religiones. Sí. Bueno. En el mundo islámico lo que te ofrecen son huríes y cántaros de leche, ¿no? Y aquí estará a la derecha del Padre. Pero yo creo que es algo en lo que coinciden todas las religiones, ¿no? En mantener que hay algo, seguramente porque también eso significa un poco de miedo para el que se porta mal, ¿no? Es decir, bueno, es que te iba a preguntar lo siguiente. Si tú y yo fuéramos normales... Tirando a malos. Tirando a mal, debería haber, parece, un castigo, Sí, pero... Lo que me molesta mucho es que tú hayas sido bueno y hayas sido malo, bueno, eso, o al revés, y que al final... Eso es injusto. Todos juntos. Eso es injusto. Eso es injusto, es así. Es injusto. ¿Por qué no personas que lo están pasando muy mal en muchos sentidos no reciben el premio en vida? No lo van a recibir nunca, ¿no? El estar pensando en algo que ocurrirá cuando tú ya no controlas nada, ¿no? Cuando ya estás fuera de juego, pues... Bueno, puede venir bien para que la gente se porte bien. Es decir, pero para que alguna gente se porte bien, ¿eh? Pero yo creo que hay mucho creyente, pero hay más no creyente, pero hay mucho creyente bueno, supongo, y mucho no creyente bueno. Del mismo modo que hay mucha gente fatal que entiende la confesión como un momento en el que se puede reiniciar el pecado, ¿no? Esto es así, o sea, existe, ¿no? Y de eso conocemos muchas cosas, ¿no? Si te cuento lo que pienso yo, pues no te lo cuento. No, pero es así. Es así. Y fíjate, yo en la iglesia evangélica sí que recuerdo algo que era importante, ¿eh? Y que creo que eso sí que te marca un poquito, ¿no? Cuando te dice, la confesión, nosotros no hacemos confesión nada más que directamente con Dios, pero no hay perdón del pecado si no se restaña el daño causado. Esto es importante. Y hay mucha gente que entiende que una vez confesados, sea de esta forma pública, o sea de esta forma directa con Dios, o sea con un sacerdote, ya te has perdonado hasta aquí. Ahora podemos pecar hasta la siguiente confesión. Sí. Y esto es así. Yo digo, hay que restañar el daño causado. Y ese propósito de enmienda que existe en la religión católica es un poco eso también. Es eso, claro. Es un poco, pero nadie devuelve el dinero robado, ¿eh? Nadie. Se confiesan, pero no lo devuelven. Pero es que si no devuelven el dinero robado, no se confiesa. ¿Cuánto corrupto debe haber en el mundo, que se confiesa? ¿Cuánta gente que ha robado a sus semejantes se confiesa? Yo creo que hay que ser bueno. Y la justicia debe ser más... La justicia en la tierra, porque sí creo en ello, en que debería haber una justicia en la tierra, debería ser una justicia mucho más real, ¿no? Sí. Bien. O sea, pero me estás animando a que como después no me van a castigar, me estás animando a ir hacia la maldad. No. Todo lo contrario. Yo creo que hay que ser buenos porque hay que procurar una vida, la que sí sabemos que existe, que sea mejor,
sin cargos de conciencia, sin momentos de esos de no poder dormir porque uno ha hecho algo malo. Está bien que uno no duerma porque le han hecho algo y en ese momento, bueno, pues no lo puede remediar. Pero no dormir porque hayas hecho algo malo no se debe. No, aunque hay gente que le importa tres cominos, ¿eh? O sea que los malos, ¿eh? Sí. A la vista de algunos, sí. Dice, este duerme bien. Sí. Pero es que iba a preguntar sobre esto, sí, el propósito de la enmienda. Claro, yo creo que sí. A nivel del terreno, no a nivel de religión ni nada. Si yo te robo a ti y tú me perdonas, lo lógico será que un día te tenga que devolver el dinero. Eso lo lógico. Eso sí. ya, pero no porque lo diga la religión católica, sino porque sí. Porque es así. Pero es algo que se pierde de vista, ¿eh? Bueno, pues eso habría que decirlo, ¿no? Sí, claro, pero todos los días vemos casos en los que hay, pues, casos de este tipo, ¿no? Casos de robo, de corrupción, y que se van de rositas, ¿no? Se van de rositas, seguramente porque piensan que en el último momento podrán confesarse, ¿no? Sí. Y eso no es así. No debería ser así. Lo malo es si no llegan. No debería ser así. La cosa es en la vida. Hay que hacer las cosas en la vida. Oye, una cosa. Tú, de San Pedro, ¿qué sabes? De San Pedro, hombre, pues que fue un apóstol importante, que, bueno, fue un hombre de confianza de Jesús. A mí San Pedro es que me parece un santo muy interesante, la verdad. Me parece un santo interesantísimo, porque es humano 100%. Es decir, llega a traicionar a Jesús por miedo, pues en ese momento teme que lo apresen por ser apóstol, y después tiene un cargo de conciencia tremendo que le lleva, pues, a lo que le lleva, a morir en Roma, ¿no? De esa manera, además, es crucificado boca abajo, y es un hombre que siempre sufre la traición que ha provocado, ¿no? Se arrepiente, es un santo muy humano en ese sentido, ¿no? Y restituye, y ese sí que restaña el daño causado, en algún sentido, ¿no? Porque de hecho se convierte en el más fiel defensor de Jesucristo, ¿no? Y se convierte, bueno, pues en la piedra sobre la que se edifica la Iglesia, ¿no? En ese sentido me parece un santo entrañable, y no solo porque yo llevo su nombre, que me gusta. Es decir, a los niños ya no les ponen Pedro, a ninguno, les ponen otros nombres, ¿no? Iván, Álvaro... No les ponen nombres ingleses. Creo, ¿no? Sí. Pero San Pedro sí, a mí me parece un santo estupendo, la verdad. Sí. Como persona, ¿eh? A mí como persona, una cosa que me gusta de San Pedro es eso de que cuando metía la pata, la sacaba. Sí, pero por eso te digo, es un hombre que se arrepiente. Un tío que además metía la pata con una cierta frecuencia. Sí, era muy humano. Sí. Jesucristo le pegaba bronca y decía, es verdad. Sí. Me parece que es un hombre que tiene... Yo creo que era un hombre un poco bruto. O sea, yo creo, a mí me suena que era bastante bruto. Bastante bruto, sí. Tirando muy bruto. Sí, debía ser el más bruto de los pescadores aquellos, ¿eh? La verdad. Parece que sí. Bueno, oye, entonces... Pero hasta por eso tiene su encanto, ¿no? Oye, tú has presenciado en tu vida muchas noticias trágicas. O sea, me parece que les he dado muchas noticias trágicas. A La Palma has ido 6 veces. No, a La Palma fui una vez, estuve algún tiempo allí. He estado también en el terremoto de Haití, en el terremoto de Marruecos. Sí que es verdad que he estado, pero por una convicción, es decir, no por correr riesgos en absoluto, porque nunca corremos riesgos, o sea, esta es la verdad, ¿no? Sino porque creo que estar en el sitio donde hay una tragedia, que estén las cámaras, es fundamental para remover conciencias y para que las ayudas lleguen cuanto antes. Y sobre todo porque hay que informar de ello. Es decir, no se trata de... Hay que informar de ello, pero pensando en los que lo están pasando mal. No, sí. Creo que es fundamental, ¿no? Sí. Pero bueno, La Palma para mí fue algo muy especial. Muy especial porque allí no hubo víctimas. Hubo una víctima por un tema de intoxicación que bajó a un sótano, pero no hubo víctimas de la lava, ¿no? Creo que funcionó muy bien la previsión. Es decir, el ser humano se comportó como debía, ¿no? Los vulcanólogos sabían lo que hacían. Es que el ser humano
¿Eh? Es para respetar. Claro, por eso digo, hay sitios donde... Sí, es para respetar, sí. Ay, pero claro, te hago Oye, la cantidad de especialistas buenos que encuentras en todo este tipo de historias, desde médicos, rescatistas, todo, es increíble. En Haití, donde no había nada, creo que su comportamiento fue maravilloso. Oye, pero si es así, a estos los ha hecho alguien. Pues sí. Quiero decir, Mira, yo creo que... esto me lleva a la existencia de un ser que crea ese tipo de personas. Podría ser, pero también crea otro tipo, ¿no? Ese ser, Sí. ese ser el que tú mencionas, que estaría muy bien por otro lado, pero debería ser más justo, ¿no? Y yo creo que no lo es. De existir, no lo es. Pero creo que el ser humano tiene cosas muy buenas. Es decir, mira, por decirte algo, dices, yo he trabajado en un medio, en la televisión, he procurado hacerlo lo mejor posible, por mí, por los espectadores también, pero también porque me siento heredero de mucha gente que ha estado antes haciéndolo bien. Y estoy seguro de que mucha gente que vendrá después de mí lo hará muchísimo mejor que yo. Llévate a mi terreno, intentando. No, eres persistente, Leopoldo. Soy de Zaragoza. Yo creo que los de Albacete somos herederos de los aragoneses, somos aragoneses de segundo, fue repoblado con aragoneses. Horroroso total. Sí. Bueno, yo digo, Dios me crea, yo voy trabajando, voy siendo mejor en el sentido como más completo, más persona, suponiendo que me tomen mi vida en serio. Uh-huh. Es decir, tú cuando entraste en televisión, seguro que eras más flojo que el día que saliste. Bueno, digamos... Técnicamente. Sí, técnicamente, por supuesto, yo tenía mucho que aprender. Pero incluso cuando me fui tenía mucho que aprender, ¿eh? Claro, sí, seguro. Esto no es así, o sea, es un continuo aprendizaje, ¿no? Seguro. Pero eso tú y cualquier señor honrado que funcione por el mundo. Es decir, a mí me parece que un médico... Oye, y que yo, que ya tengo una cierta edad, ya mucho... Hombre, cada vez que escribo algo así, me cuesta esfuerzo porque me doy cuenta que tengo que mejorar. Sí, hay cosas. Y La edad no perdona en muchos casos tampoco, es así. Vamos. Sí. Bueno, pero entonces yo digo, me gusta, yo que estoy yendo hacia la perfección, sabiendo que no llego, me gusta dar el paso, morirme y decir, esto sigue, y me voy al paraíso. Eso sería maravilloso, pero ¿Y si fuera verdad? Yo creo que el paraíso es, la verdad, creo que es hacer las cosas bien, tener la satisfacción, que tu familia y tus amigos estén contentos de lo que has hecho, ¿no? Dejar un buen sabor de tu paso por el mundo. Yo mantengo que los éxitos y esas cosas no es lo mejor que uno deja. Uno deja pues esa parte de bonomía, si ha sido capaz de ser bueno, ¿no? Con muchos fallos, porque todos cometemos unos errores. Yo cometo errores tremendos, no me voy a confesar de ellos aquí, ¿no? Pero cometo errores, muchísimos, ¿no? Y creo que eso es suficiente, Hay que mejorar el tiempo que estemos aquí, pero no lo hacemos, es decir, muchas veces mejoramos nuestra situación, pero no la del mundo, ¿no? Tú no te preguntas en esos momentos, ¿dónde está Dios? Me gustaría preguntarme, ¿dónde está Dios? Quiero decir, es una posibilidad, tampoco digo me gustaría, pero si Dios existe como cree mucha gente, honradamente y a veces con fervor, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurren estas cosas? Eso es algo, porque es un pensamiento, dices, muy ingenuo, ¿no? O sea, desgraciadamente, eso de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, vaya Dios, si esta es la imagen, ¿no? O sea, esa es la verdad también. O sea, quiero decir que hay tantos puntos a favor de la creencia en Dios como en contra de la creencia en Dios, ¿no? Yo pienso que es que Dios permite que sucedan cosas respetando la libertad del hombre. Bueno, vamos a suponer, sí. Es decir, que tú haces las cosas realmente porque te da la gana y yo intento hacerlas porque me da la gana.
Y si estoy bien formado y soy un tío de fiar, bien. Pero como no esté bien formado y no sea un tío de fiar, a mí me da la impresión de que Dios juega a eso. Bueno, es una impresión y creo que mucha gente lo cree así también, ¿no? Pero es una forma de justificar la maldad. Sí, La maldad. O sea, sí. Dios deja que seamos como somos. No, yo creo que la propia existencia de Dios, incluso esa existencia de Dios en la que yo creía de mucho tiempo, creí, pues, y no, es curioso, pero todavía tengo tics, es decir, cuando paso por el cementerio donde está mi padre enterrado, me santiguo, aunque vaya por la carretera, ¿no? Es curioso, pero son tics que te quedan, ¿no? Oye, pero es más respeto por mi padre que por otra cosa, ¿no? Oye, ¿cuándo fue la última vez que entraste en una iglesia? Bueno, recientemente en alguna boda. Bueno, te iba a decir que no fue. No, mira, yo he entrado en iglesias, fíjate, incluso con 50 años o con 40 años, porque me parecía un buen sitio para meditar, ¿no? Para pensar. Es un sitio silencioso, aparte que las iglesias españolas son bellísimas, o sea, creo que es un lugar muy bueno, dices, tú dirías para encontrarte con Dios, yo diría para encontrarte contigo mismo, pueden ser, pero no he ido mucho, ¿no? Hoy mucha gente podría hacer eso en una iglesia como hace meditación y yoga, ¿no? Esta es la verdad, pero la gente, yo creo que el sentimiento de querer encontrarse a sí mismo ha existido siempre, ¿no? Muchas veces lo hacemos a través de Dios, los clientes, pero yo creo que encontrarse consigo mismo es fundamental, ¿no? Y cuando te mueras, yo te hablaba, le dije a alguien... ¿Qué manía tienes con que me voy a morir? Pero... Cuando te mueres, creo que eso decía Pemán cuando le quería vender un seguro, que decía, porque imagínese que usted se muere, imagínese, digo, oiga, joven, no puede cambiar de ejemplo. Bueno, pues imagínate, sí, pues estás igual, ¿eh? Bueno, pues, imagínate, ¿cómo te gustaría, qué te gustaría que pusiera en el epitafio y no me digas lo de Groucho Marx y toda esta serie de cosas? No. A mí, de que pusieran el epitafio aquí, pues algo así, aquí yace una persona que nunca hizo mal conscientemente. Porque daños siempre causas, hay daños colaterales, ¿no? Pero hacer daño creo que nunca he hecho daño conscientemente. Además, he apoyado a mucha gente siempre, toda mi vida. He vivido el agradecimiento y el desagradecimiento, ¿no? Con estas cosas. O sea, que eso no... Pero creo que eso sí, hace un hombre que no hizo mal conscientemente. Nunca, ¿no? O un hombre que quiso ser bueno. Eso sí que es cierto, ¿no? O un hombre que quiso ser honrado. Cosas de este tipo, ¿no? El que lo hayamos conseguido no es todo tan relativo que nunca lo sabremos, ¿no? Yo he conocido casos, fíjate, que hubo gente que sin saberlo, pues le hice daño. Sin darme cuenta en absoluto. Pues con el tema de que empiezas a hablar con una chica que a él le gusta. Yo no sabía que a mi amigo le gustaba aquella chica, ¿no? En absoluto, ¿no? Es más, lo he sabido cuando ya era muy mayor, que él sufrió muchísimo por aquella historia. Muchísimo. Hermano, yo notaba una cierta distancia y me contaron incluso que lloraba con su madre y que le explicaba lo mal que lo estaba pasando porque yo había hablado con aquella chica y empezamos a salir. Una chica, yo no tenía ni idea. Era la más guapa de todo nuestro entorno, eso también es verdad, ¿no? Por cierto. Claro, yo creo que éramos varios los que estábamos en esa situación, pero él lo sufrió mucho. Y yo digo, joder, qué pena. Es una cosa infantil, pequeña, pero es un sufrimiento que causa sin saber, ¿no? Has amarrado la vida a alguien en algo. Sin saber. Oye, Pedro, pues yo creo que... Siempre digo lo mismo, que yo estaba en un consejo que había dos opiniones distintas, una de un señor y otra la mía, pero muy distintas. Pero el presidente del consejo, su objetivo es que no riñéramos. Sí. Y acababa diciendo, bueno, realmente estáis diciendo lo mismo. Yo siempre decía, no es verdad, estamos haciendo cosas distintas. Pues mira, te voy a decir una cosa, yo creo que tú y yo pensamos lo mismo. Otra cuestión son las creencias. Sí. Pero en nuestras reflexiones, y te conozco hace ya bastante tiempo, ¿no? Y cuando hemos hablado en general de la vida y de la política, de todo, yo creo que hay un elemento común entre nosotros, siempre lo ha habido, ¿no? Sí. O sea, podríamos decir esto, ¿no?
Están diciendo lo mismo, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias. Oye, gracias a ti. El reanudar nuestras... Nunca me imaginé hablar de Dios tanto tiempo. Mira, yo he puesto esta camisa blanca y esta corbata porque mi padre, que ya te digo, no iba a misa, se quedaba fuera porque fumaba mucho y además no entraba a la misa, pero me decía siempre, para ir a misa tienes que ir con corbata y camisa blanca. Y en aquellos tiempos mandaba Franco, ¿no? Y le decíamos, ¿por qué con corbata y camisa blanca? Y dice, si te recibe Franco en el Pardo, ¿cómo irías? Claro, camisa blanca y corbata. Pues Dios es más importante que Franco y cualquier cosa. Y es así. Bueno, son cosas que se te quedan, ¿no? Y entonces es una cuestión de que ya cuando hacía informativo lo hacía siempre así, desde que empecé, ¿no? Lo has hecho siempre con camisa blanca. Siempre con corbata. Camisa blanca no del todo, me ponía alguna un poquito más oscura porque los focos de antes convertían en blanco algo que podía ser amarillento, ¿no? Pero, vamos, desde que yo tengo uso de razón en la tele, quiero decir, en los últimos 25 años, cuando tú lo hacías sin uso de razón, pues siempre me he puesto la blanca. Sí. Entonces te ha costado unos cuantos años sentarte con un amigo a hablar de Dios. Sí, me ha costado mucho porque no se habla de Dios. En mi entorno, vamos a ver. No, es que tu entorno yo creo que es mi entorno también. Sí, no se habla de Dios. Y el entorno tuyo y mío es el entorno. Es el entorno, sí. O sea, ¿tú no crees que hablar de Dios es un tema tabú? Pues en algún sentido podría serlo, pero no, a mí no me importa hablar de Dios. No toques este tema. No, es la religión. Quiero decir, Dios no es tan tabú. La religión sí que es tabú. La religión es como los partidos políticos, para entendernos de algún modo. Es decir, hay temas que en política hoy no se pueden tratar, ¿no? Porque la cena la echas a perder, ¿no? En cuanto sale la política. Siempre hay algún cuñado, ¿no? Que yo siempre hay un cuñado que la monta, ¿no? La verdad, con el tema de la política. Bueno, pues con el tema de la religión, ¿qué te voy a decir, no? Sí. Como era aquello que en España todo el mundo sabía de religión, de política y de publicidad, no sé qué era. Sí, no, y de televisión. Y de televisión también. Sí, todo el mundo sabe de televisión. Aquí lo que habría que hacer es... Sí, es así. Pues nada, Pedro, y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Y no sea la última vez que sigamos hablando de Dios y de otras cosas que también se puede hablar. Eso cuando quieras, ya lo sabes. Gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Please don't trust me on you.